oportunidad, siguiendo con el ciclo de entrevistas de la revista jurídica Alerta Informativa, nos encontramos con el profesor, doctor y juez supremo, el doctor César San Martín Castro. En primer lugar, queremos agradecerle por conversar y compartir con nuestra revista sus conocimientos, querido profesor. Bueno, en primer lugar quiero agradecer muchísimo a Alerta Informativa la oportunidad que me dan para conversar con ustedes y exponer algunas ideas sobre temas jurídicos trascendentes por un lado y de actualidad por otros. Y creo que en el centro del tema está cuál es el concepto de dogmática que se tiene y cuál es el concepto de legalidad que se tiene. Porque los jueces estamos para afirmar el ordenamiento jurídico, ¿no? Y eso tiene una concepción y tiene unos ribetes que cruzan todo el sistema de garantías que es propio de un Estado constitucional. Profesor, la entrevista la hemos dividido en 4 temas. ¿Correcto? El primer tema es conversar un poco acerca de su formación académica. El segundo tema es conocer un poco la labor y el rol que realiza como juez supremo. El tercer punto es un tema que se viene debatiendo hoy en día en nuestra sociedad, que es la inseguridad ciudadana, o qué hacer desde el Poder Judicial para coadyuvar y frenar esta lucha contra la inseguridad ciudadana. Y por último, pues conocedores, y que usted es uno de los padres del Código Procesal Penal, conversar un poco acerca de la reforma procesal penal que ya según el calendario, pues entra en vigencia en diciembre de este año. Dios mediante. Bueno, profesor, el primer tema es acerca de su formación académica, ¿no? Usted es inspirador de muchas generaciones. Queremos conocer un poco más acerca de esta labor académica, ¿no? Siendo ello, la primera pregunta sería, ¿no? ¿Cómo elige usted ingresar a la Facultad de Derecho? ¿Cómo así se decidió para ser abogado, ¿no? O en todo caso, si no hubiera sido abogado, ¿qué otra carrera le hubiera gustado seguir? Mi proceder fue bastante conflictivo, ¿no? Yo siempre tenía por principio, por delante, estudiar filosofía, no estudiar derecho, o en todo caso estudiar sociología. Pero en fin, dice que Dios escribe el derecho en renglones torcidos. Y finalmente, ya estando en la universidad, me decidí a estudiar derecho, creo que por 2 razones fundamentales. Primero, porque el derecho intenta resumir lo mejor que tiene la humanidad, por un lado, y por otro lado exige a quienes estudian derecho una permanente vocación por la cultura, por el humanismo y por afirmar siempre la justicia desde el ordenamiento jurídico. Profesor, durante su formación, tanto como estudiante en la Facultad de Derecho y también durante su formación como juez, ¿qué profesores o qué maestros influyó en esta formación? A ver, hay que trabajar en varios escenarios, ¿no? Desde luego, si debo citar a algún profesor peruano que me inspiró, me ayudó, me disciplinó, incluso fue José Hurtado Pozo. Eso está fuera de toda discusión. Hurtado Pozo creo que resume las condiciones éticas, profesionales y humanistas de quien quiere ser abogado y además quiere estar en la academia. Él representa, creo, lo más importante que tiene nuestro país en materia de ciencia jurídico-penal. Otro maestro que influyó mucho en mí en épocas tempranas, desde luego, fue don Domingo García Rada. Con él
aprendí muchísimo los fundamentos iniciales del derecho procesal, pero básicamente mi inclinación por el proceso penal fue por sugerencia amistosa de Hurtado Pozo. Ya desde otra perspectiva, ya en la evolución de mi capacitación y de mis enseñanzas y de mis estudios, desde luego al primero que debo citar es en Perú a Florencio Mixán Mas, por un lado, pero otro que para mí es mucho más resaltante porque me ha fijado criterios y una introducción al mundo europeo, ha sido don Vicente Gimeno Sendra. A él lo considero mi maestro en términos del derecho procesal y de cómo se debe estudiar el derecho procesal y cómo se debe escribir en derecho procesal y qué se debe saber para poder escribir y para poder hablar e investigar en materia de derecho procesal. O sea, esos son grandes referentes, desde luego, ya en el campo de lecturas, en el campo de conocimientos cotidianos. Yo no puedo dejar de citar a Mayer, desde luego no puedo dejar de citar a Asensio Mellado, no puedo dejar de citar a Cafferata, por supuesto, no puedo dejar de citar a Jean Pradel, ¿no? Que me parecen a mí extraordinarios. Roxin mismo, que me parece particularmente importante. Recuérdense que los primeros libros de Roxin fueron de procesal, ¿eh? Después él trabajó su tratado de derecho penal, inconcluso por cierto, ¿no? Pero ahí van hacia ese sector, va sustancialmente mis influencias en materia de derecho en general, ¿no? Y claro, tampoco voy a olvidarme, porque la filosofía siempre ha sido mi campo de atracción, de dos grandes maestros. Por un lado, don Mario Alzamora Valdés, y por otro, a mi queridísimo amigo, don Manuel Atienza, que son los que, a partir de allí, las lecturas de ellos y de los que me han indicado, este último sobre todo, he podido ampliar muchísimo mi haz de conocimientos en materia jurídica. Muy bien, doctor. Doctor, ¿cuál es el análisis o su modo de ver acerca de nuestra doctrina procesal penal en nuestro país? ¿Ha avanzado? ¿Falta mucho por avanzar? ¿Qué perspectiva? A ver, como usted muy bien sabe, acá hay un punto que hay que aclarar. Siempre hay dogmática jurídico-penal, o jurídico-procesal, o dogmática procesalista, siempre la hay, porque es sencillamente tratar de explicar, tratar de buscar coherencia, tratar desde los principios de buscar la razón de ser para que esta disciplina pueda irse desarrollando y pueda informar la actividad judicial, como pueda además dar un conjunto de garantías al diario quehacer de la propia investigación como de la propia práctica jurídica. Esa es decir que no hay dogmática, eso es absurdo. Claro que la hay. Puede haber mejor o peor, pero que la hay, la hay. Desde luego, una obra cumbre en esta materia es, y hay que citarla siempre, la ley importada de Hurtado Pozo, y en donde aún seguimos nosotros atrasados porque nos encandilamos con los extranjeros y no medimos básicamente cuáles son las fuentes de cada ordenamiento jurídico, que es para interpretarlo y para crear dogmática desde ese ordenamiento jurídico, sin desde luego descontar
que tenemos un sistema jurídico, un ámbito de cultura semejante a muchísimos países de Occidente, por los cuales tenemos que beber, pero asumirla críticamente, no acríticamente. Y la doctrina es es un compendio de opiniones que se van desarrollando y se van modificando en el tiempo y se van complementando. Por consiguiente, decir que, por ejemplo, en penal, que hoy en día es la dogmática normativista, ese es no conocer cuál es la historia de las ideas y de la filosofía. Eso va a cambiar con el tiempo, es inevitable y tiene que llegar a una serie de desarrollos. Entonces hay que tomar en cuenta que estamos frente a un campo propio de las ciencias culturales, igual en Stamler, que es necesariamente variable y falseable, y por consiguiente, como la ciencia en general, va a ir negándose y afirmándose en el futuro. En eso siempre hay que tener presente estos puntos. Por otro lado, nosotros hemos tenido doctrina procesal, desde Viterbo Arias, que tiene pensamientos propios, cuidado. Tenemos a Mariano H. Cornejo, tenemos a Del Valle Randich, tenemos a García Rada, tenemos a Florencio Mixá, ¿no es cierto? Y ahora hay una playa de jóvenes que se han capacitado o han estudiado en el extranjero y se tiene ese tema. Pero siempre lo importante es entender las bases del ordenamiento nacional y con la ayuda metodológica de la ciencia y con el conocimiento profundo de cada realidad y cuidando que las citas que se hagan se correspondan con nuestro ordenamiento, así es que se avanza. Se retrocede cuando simplemente se copia o se cita un autor que a su vez se refiere a una institución propia de su país que no es compatible con la nuestra. Y además hay que aclarar que los principios dimanan del ordenamiento y no de los principios. En consecuencia, los principios nunca en el plano real se presentan químicamente puros. Los principios se matizan y eso lo hace el legislador. A eso se llama legismo procesal o legalidad procesal. No podemos vulnerar la legalidad bajo ese elemento, pero tampoco, y hoy día es un tema muy fértil, porque ahora no solo debemos de decir constitución, ahora debemos de decir convención, o sea, derecho internacional. Y aquí hay una serie de perspectivas que contemporáneamente han obligado a modificar o a replantear las bases de los principios que informan la doctrina de los derechos fundamentales y entre ellos tanto el principio de legalidad penal material cuanto el principio de legalidad procesal penal. El derecho internacional, pues, nos obliga a unos cambios fundamentales. Yo solamente en este campo, porque he visto una entrevista, he leído una entrevista que me ha parecido fatal por el desconocimiento que implica, citar dos fallos que hay que tener presente siempre. La famosa sentencia de la Sala General de la Corte Europea de Derechos Humanos recaída en el caso Kononov contra Latvia,
a un país del este, ruso. Y la famosa sentencia contra el Líbano, esta última hecha por el gran maestro del derecho penal internacional, Cassese, y que allí nos dicen cómo es que debe interpretarse el derecho, el principio de la legalidad a la luz del derecho internacional y en su confrontación, en su complementación con el derecho interno. Y es más, la doctrina del derecho de los derechos humanos, que es otra ciencia u otra disciplina que pese a que algunos por ideología ni la han leído, te exige dos cosas: lucha contra la impunidad y el derecho a la verdad de las víctimas. Y que acá hay que diferenciar cuando se está en una justicia transicional entre una dictadura, un régimen atroz y un régimen democrático. Y no se trata de perseguir adversarios, se trata de perseguir delincuentes, genocidas, violadores, corruptos, con pleno respeto de las garantías fundamentales que rigen todo Estado constitucional. Profesor, hace rato mencionaba de que existe hoy en día jóvenes que se están capacitando en el exterior. Entonces, ¿qué les diría a estos jóvenes que se están capacitando en el exterior y también a los jóvenes estudiantes que desean especializarse no solo en derecho penal, sino también especializarse en derecho procesal penal? ¿Cuál sería el consejo? Primero, mucho depende de cuál es la línea de partida, ¿no? Aquellos que creen que pueden juntar derecho penal y procesal penal como algo común están en un gran error. Son dos disciplinas muy distintas. Yo soy de los partidarios de que el que sabe derecho penal no va a saltar al derecho procesal como cualquier cosa, no. Son disciplinas totalmente diferentes. El penalista tiene que saber procesal penal. Obvio, tiene que saber. Como un procesalista tiene que saber penal. Pero el penalista no va a escribir procesal penal, ni va a intentar enseñar algo que no sabe, porque son ciencias que se han ido evolucionando y se han ido complejizando muchísimo. Un procesalista que escribe proceso penal y no sabe nada de procesal civil, pues me parece lamentabilísimo, porque esa es la ley procesal común, es el código procesal civil, no el código constitucional, que es el código procesal civil, es la ley procesal común, o si fuéramos guachafos, es el código madre, y de ahí sale todo el concepto de acción, jurisdicción y proceso, que son los tres conceptos claves. Eso sale de allí. Ahora, obviamente hay una independencia tanto académica cuanto científica ya del derecho procesal penal, que eso es cierto. ¿No? Quienes cultivamos esta rama estamos trabajando con fuerza, siempre tomando en cuenta las bases del mismo derecho procesal y su desarrollo, y también las bases del derecho penal al que se sirve. Pero el derecho penal sin proceso penal no es nada, es papel mojado, ¿no es cierto? En eso, ahora, el mensaje siempre es el mismo: estudiar, estudiar y estudiar, saber idiomas, hoy en día es muy importante, y en tercer lugar, estudiar el código desde sus fuentes. Eso es lo más importante. No hablar de principios en el aire, que eso no sirve, eso equivoca y destruye. Y luego, respeto al legislador. El gran drama contemporáneo con el desarrollo inusitado del llamado neoconstitucionalismo, que ya está en caída, es la falta de respeto al legislador, que
que todo el mundo le quiere cambiar la plana a lo que es el elemento central de una democracia representativa, el legislador. Y eso sí es peligroso. Eso es antidemocrático. Eso es antidemocrático. Doctor, en este mundo o en este proceso de formación académica, en muchas ocasiones los jóvenes no cuentan con personas o con instituciones que puedan ayudar en su formación académica, ¿no? Sin embargo, desde nuestro punto de vista vemos que acá en el Perú, en nuestro país, no existe al menos personas que se dediquen íntegramente a la investigación. Es decir, hay profesores que se dedican a la investigación, pero a la par también se dedican a su labor como abogados. Es muy difícil en realidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas herramientas que requiere el profesional para hacer una buena investigación? A ver, claro. En el campo si quieres tener profesionales, investigadores o profesores a tiempo completo, dedicación exclusiva, y que se dediquen es fortalecer la universidad. Y esto parte de un modelo de universidad que apueste por generar profesores de calidad. Y uno de sus elementos es el salario. Si se le va a pagar las 1.000 o 2.000 soles al profesor, es inhumano pedirle que solamente enseñe clases o atiborrarlo de clases, o aquellos profesores que me dan pena, que están todos los días viajando y hablando lo mismo por todos sitios. Yo pregunto, ¿cuándo leen? ¿Cuándo investigan? Y luego haciendo sus casos, trabajando sus casos o en sus despachos judiciales o fiscales, yo creo que por allí no va el camino. Si uno observa la universidad americana, la británica, la europea en general, el mundo de la academia es un mundo propio, es un mundo que en sí mismo tiene su propia lógica y tiene sus mecanismos de incorporación y exigencia de investigación. América Latina se ha caracterizado por querer tener una universidad barata, descuidando mucho la formación de sus propios cuadros para que ellos desarrollen la ciencia, desarrollen la cultura. Allí está, creo yo, el gran problema, más allá del sistema legislativo y este sistema legal de creación de universidades sin ningún tipo de consideración técnica o consideración en función a necesidades de la población, etcétera. Creo que ahí está, ese es el gran drama que tenemos. Ahora tenemos como 70 y tantas o 80 universidades. Eso me parece a mí realmente monstruoso, porque eso implica, hay un problema de calidad, y además esto requiere, en esta competencia que entiendo debe de ser razonable y debe de ser libre, que las universidades se preocupen por el factor profesor, no por hacer grandes construcciones o generar mayores edificios y ampliar el número de especialidades, sino quién enseña. Y algo más, ser buen profesional o saber la rama del derecho que corresponda no es necesariamente compatible con ser buen profesor o ser buen investigador. Se requiere que el profesor se capacite, reciba cursos en pedagogía. Y ahora que estamos trabajando temas de metodología, pedagogía activa, y en donde es el alumno quien tiene la mayor responsabilidad en su propia formación, y ahora que hay
los sistemas de cómputo muy avanzados. Esto requiere, pues esto ha dado un giro copernicano a la labor docente. Y basta ver ahora los últimos trabajos en esta materia que se han hecho en Universidad Católica, entre otras, o que se hacen en Estados Unidos o se hacen en Europa sobre el tema de capacitación. Creo que hay años luz de diferencia. Y ese es el gran problema que tenemos. Ok, doctor. Vamos a pasar al siguiente tema, que es su rol como juez. Profesor San Martín, ¿cómo así o qué le motivó a ingresar a ser juez en nuestro país? Primero, yo soy juez de carrera, no soy un advenedizo como otro. Eso quiero que quede muy en claro. Soy un juez que empecé en el Poder Judicial antes incluso de ser juez, desde estudiante universitario, desde una escribanía, desde secretario del juez, estuve en una fiscalía, empleado de relatoría, relator de sala civil, juez instructor provisional, juez instructor titular, vocal titular de la Corte Superior de Lima y luego por concurso juez de la Corte Suprema de Justicia. O sea que tengo muchos años y también he hecho, por si acaso, 12 años de trabajo profesional de abogado. O sea que he estado en todas las vertientes, pero mi vocación, sin ningún interés político o fanfarria, es siempre la vocación judicial. Hablar de vocación es algo sumamente complejo, porque ahí confluyen una serie de elementos, pero siempre me llamó la atención la justicia, me llamó la atención este poder del Estado, esta necesidad de aplicar el derecho a las controversias correspondientes, y tuve la suerte de que esto no era un mero practicismo, sino que fue de la mano con mi vida académica. O sea, mi vida académica y mi vida judicial han ido y mutuamente han ido enriqueciéndose y trabajando desde todo punto de vista. Si bien soy profesor también y me gusta muchísimo la academia, y sé que ahí van a ir a parar mis huesos cuando decida irme de aquí, pero no puedo explicar ni la docencia ni la jurisdicción en mí como algo absolutamente separado. Lo veo absolutamente juntos y es lo que me motiva cada vez, en mis casos, siempre tratar de aportar algo. Y acá hay un tema incluso que tiene que ver con el concepto de imparcialidad y con el concepto de búsqueda de información, ¿no? La información se busca ya sea a través de los libros, de bibliotecas, a través navegando por internet, consultando con profesores, amigos, darme base de datos. Ahora hay base de datos y la tienes de cualquier país del mundo. Eso es lo que a mí me caracteriza, que yo no me quedo en un punto, consulto todo y hago preguntas. Preguntar a alguien sobre un punto jurídico no es, pues, un signo de debilidad, de ignorancia o de que alguien te resuelve el problema. No, es la responsabilidad que se tiene de resolver los casos a partir de la mejor información de calidad que uno pueda contar. Aquel que diga que en sus casos nunca ha preguntado a nadie, o es un bobo o es un mentiroso, porque se pregunta, se consulta, se intercambia puntos de vista, se revisa libros, se revisa revistas,
se consulta a amigos, ya sea vía verbal, vía electrónica y de múltiples formas. Se pide libros, se manda justicia extranjera. Yo tengo la suerte de que cuando tengo un caso y pregunto, me remiten justicia extranjera abundantemente. O sea que eso quiero aclarar porque es muy importante que sea, porque no es aquí violar un deber judicial, al contrario, es ser consecuente con una necesidad que los ciudadanos se vean cuando un caso se resuelve, que el juez lo haya hecho con la mejor información de calidad. Otra cosa ya es si uno ha sabido captar lo que lee, le han dicho, le han comentado, o con los trabajos sobre el particular. Ese es otro tema. Eso ya depende de su propia habilidad. Si el hombre es brutito, ni modo, así le pongan 100 libros no va a poder. Pues es otra cosa, pero que hay que buscar siempre más. Y eso es lo que me ha mantenido muy atento y casualmente mis libros se han nutrido de esa exigencia, de ir más allá. Y eso creo que es fundamental. Así es, profesor. Ser un juez penal es muy complicado en este país, y más aún cuando se trata pues de uno de los derechos fundamentales, como es la libertad personal. En pena de privativa de libertad, nada más, a cuidado. Okay. En este sentido, ¿cuáles deberían de ser las pautas de actuación de un juez? A ver, primero no entremos en el chauvinismo de juez penal. Que el juez penal es el más importante, que el juez civil no. La jurisdicción es única y todas tienen sus problemas. Desde luego, el ámbito más conflictivo, porque se discuten los hechos más atroces o calificados como más graves, y se cuenta con el instrumento más grave, o si ustedes quieren ya esa palabrita que viene de la comunidad crítica, más violento del sistema, es el derecho penal y por tanto es el juez penal, desde luego. El juez penal debe tener una formación bastante amplia. Y esa información, como ya contemporáneamente ya está dicho, porque esto no es nada nuevo, desde estudios hechos en Francia, que tienen los jueces más cultos de Europa, los franceses son los más cultos, y en España, en Gran Bretaña, lo que es más importante es que un juez deba de conocer criminalística, básico, deba de conocer derecho mercantil, para delitos económicos básicamente, para interpretar pericias, algo de química forense, en general ciencia forense, tener información suficiente que le permita. Pero además, un juez penal tiene que estar capacitado, tener la formación suficiente para saber interrogar, para determinar cuándo una pregunta es impertinente, cuándo una pregunta es inútil, o cuándo un proceso de interrogatorio es un proceso viciado, o cuando el interés de parte es un interés que no se condice con la verdad. El proceso penal no solo sirve para garantizar los derechos de las partes, sino para obtener la verdad. Eso es lo que muchos se olvidan. Los garantistas a ultranza, de garantía se muere uno, se mueren de eso, porque no saben ver de que hay otros intereses en el proceso. Pero yendo al tema y es lo que me preocupa de la Academia de la Magistratura y de otros cursos, enseñan puro derecho. Por favor, pues.
Si quieren seguir derecho, que vayan a la universidad o que vayan a estudiar una maestría o doctorado. Ya. Pero lo que tenemos que hacer es estudiar ciencia forense, criminalística, interrogatorios, psicología judicial. Eso es lo básico. Jordan Nieva Fenol tiene un último trabajo en el que aborda, creo yo, con bastante claridad estas exigencias naturales, que se expresan en la motivación de las decisiones. En el liberalismo de la Ilustración, algún jacobino decía: pónganme delante de mí si quieren a mi enemigo, pero que sea en público. El mito de la publicidad, ¿no? Ahora llaman los guachafos transparencia, ¿no? Pero hoy en día no. Hoy en día se dice sí, público, por una cuestión de base democrática, porque es expresión de soberanía popular. Pero luego que me fundamente las sentencias. Allí está. Porque todos tenemos prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Todos tenemos ideología. ¿O quieren jueces castrados? Todos tenemos ideología. Que no me vengan a mí con que no. Con esos cuentos de la animalización del contrincante, decir caviar, o decir derecha bruta y achorada, o de decir aprista o lo que fuera. Eso es una absoluta regla de desautorización en el campo científico. Lo que quiero es que usted, más allá de la ideología, sepa usted desde la epistemología lograr una justificación razonada y razonable y bajo un estándar debidamente pautado cuyo eje es la contrastación de hipótesis. Punto. Por eso uno lo que exige es un juez que te motive. Punto. Que diga lo que quiera. Que sea bonito, feo, mujer, varón. No interesa. No interesa. Que sea priista o que sea social cristiano, que tenga tendencias marxistas, aunque ahora que lo que me como un cuco, que sea liberal, socialdemócrata, que sea lo que quiera. Porque la sociedad expresa ese conjunto de opiniones y a nadie se le puede sancionar o se le puede excluir por su ideología o por su pensamiento. Pero la seriedad intelectual, esto es pluralismo, pero la base fundamental del juez es la justicia. Y esto se expresa en una motivación racional. El racionalismo es importante. Después que sea el juez lo que quiera. A un juez le puede gustar el arte, a otro no le puede gustar el arte, a un juez le pueden gustar más los tragos que otro, lo que fuera. Pero uno quiere un juez que tenga esas cualidades. No lo demás. Lo demás es absolutamente claro. Doctor, uno de los principales críticos de las decisiones de los jueces siempre viene a ser la prensa, es decir, los medios de información, llámese televisión, radio, internet. ¿Y qué hacer en aquellos casos que también han sido mediatizados por la prensa? Es decir, ¿cómo tratar de evitar un juicio paralelo? Fíjese, esto ha sido discutido hace años. Los juicios anticipados y los paralelos, que son de la misma parte, ¿no? Siempre van a estar presentes porque estamos ante una sociedad libre. Y la información es la base de una sociedad que sigue un camino determinado. Y lo peor es imponer silencio o censura. Más el Perú prohíbe la censura. Uno podrá luego sancionar si es que ha habido exceso, o si es que ha habido evidente mala fe, o una afiliación en la noticia, una base tendenciosa en la información. Eso siempre va a estar presente. El tema se diluye un poco en aquellos países en los cuales
la justicia es puramente profesional, que es en el Perú, por ejemplo. Pero el drama de los juicios mediáticos, de los juicios paralelos, de los juicios anticipados es la debilidad institucional de la judicatura. Con judicaturas débiles, la posibilidad de influencia, de mangoneo, de imposición por el qué dirán o por intereses de los diferentes medios de prensa, de buena o mala fe, no me interesa, peligra. Peligra porque hay poca individualidad, o sea, porque la autonomía judicial y la independencia judicial tienen déficits notorios. La solución está por el lado de fortalecer el órgano judicial y por capacitar a los jueces y hacerles comprender lo importante que significa para una democracia, porque somos un contrapoder. Eso es lo que no se debe entender, es una bella expresión. Es una bella expresión del profesor italiano Ferrajoli, ¿no? Contrapoder. Ferrajoli tiene sus cosas también, ¿eh? Que no hay que creerle mucho. Pero creo que eso es muy importante. Ahí está el gran tema, y es problema de uno, no todo, ¿ah? Ese cuento que yo soy valiente, que no tengo miedo a los periódicos, eso es mentira. Porque hay toda una, si ustedes quieren, superestructura, toda una consideración fuerte allí para que uno falle por intereses de grupo, ideológicos, meramente especulativos o lo que fuera, de clase, que quieren que prime o que la decisión sea de una o de otra manera. Y creo que la respuesta siempre debe ser luchar por la independencia judicial, la autonomía de la institución, y eso solo se logra a partir de que los jerarcas, básicamente, de la institución sean muy, muy sagaces y muy firmes en defensa de estos valores y no ceder. Un periodicazo no te va a imponer una sentencia. La agenda de la justicia la hacen los jueces en su diario quehacer y no la hacen los diarios. Pero claro, hay un derecho a la crítica, sí, pero que la crítica no determine, en tanto tengas una convicción clara y en tanto hayas estudiado el caso como corresponde, que no determine tu pensamiento y tu acción. Hago así porque qué dirá la prensa, hago así porque qué dirá tal periodista, hago así porque si no me sale un editorial. No, señores, quien tiene miedo, que se vaya a otro sitio. Quien tiene miedo a que lo ataquen, y de eso soy experto, que se vaya, ¿no? Pero no solo es un tema de lo mediático, es un tema también de los demás poderes fácticos, ¿ah? De los demás poderes fácticos en general. Y ahora, cuando nosotros tenemos un sistema de entrecruzamiento en medios, con empresas, etcétera, ahí hay otro problema mayor, porque ya se defienden intereses, ya no de otros, sino intereses propios. Eso hace más compleja la labor. Pero yo creo que soy muy optimista en tanto en cuanto mejoremos nuestro sistema de formación y luego nuestro carácter. Si eso se da, bueno, ustedes, a mí nadie me va a imponer lo que debo decir porque la prensa ha opinado de tal forma o ha dicho tal cosa. Debo explicar bien en mi sentencia. Y cuando uno sale a defenderla, tiene que salir con corrección y con una línea de explicación coherente. Si uno sale balbuceando o no siendo claro en su dicho, pues queda como un zapato. Es un problema también de que el juez debe saber, debe ser él un buen comunicador. Doctor, ¿qué significa para usted ser un juez supremo? ¿Qué implica
ser un juez supremo en el Perú? Una gran responsabilidad. Gran responsabilidad porque como alto tribunal de justicia somos los encargados de pacificar cuando existen graves problemas jurídicos que no han sido resueltos adecuadamente o son muy cuestionados cuando han sido decididos en las instancias inferiores. Una alta corte de justicia tiene como finalidad unificar la jurisprudencia básicamente, tiene como finalidad afirmar aquellos principios básicos que informan el ordenamiento jurídico, generar predictibilidad, ¿no es cierto? O sea, generar doctrina jurisprudencial y además, desde el punto de vista político-judicial, ser quien tenga la responsabilidad y la habilidad para generar, afirmar, ejecutar políticas de justicia, políticas públicas de justicia adecuadas. Y para ello pues hay que tener no solo carácter, sino tener la razón y además saber exigirla y saber negociar. Porque en política, y esto es política judicial, que está en el campo de la política del Estado en general, la política es un proceso de negociación de intereses. Hay que saber procesar los intereses. Ahí está la habilidad. No gritando mucho o diciendo palabras nuevecitas, no, es el trabajo constante. Ahí está. Hay que saber dar a entender, hay que saber decir no cuando hay que saber gritar cuando hay que gritar, hay que saber exigir, hay que saber sobre todo hablar el idioma de la tecnoburocracia. ¿Por qué usted quiere más jueces? ¿Cuál es el índice de productividad de cada juez? ¿Cuál es el estándar? ¿Por qué necesito más? ¿Qué problemas tengo? Eso, cuando usted conversa con economistas, usted tiene que hablar con números, tiene que hablar con proyecciones, metas y tiene que hablar con ejemplos. No que el derecho, la justicia, los jueces, no, esos son cuentos. Así se habla. Profesor, una de las garantías fundamentales del debido proceso es la motivación de las resoluciones judiciales. No, ahí está claro. La motivación es una garantía de la tutela, no del debido proceso. Acá hay un error constante que me confunden acá las garantías. La otra leí una sentencia del TC que casi me escanda, que casi me cago de espaldas, que habla de debido proceso como tutela y como defensa. Oye, ¿qué es esto? La Constitución habla de debido proceso, habla de tutela, presunción de inocencia y de defensa procesal. ¿Es lo mismo? Entonces, pues, el tema de la tutela es un tema y de la motivación es un tema de tutela, no es un tema de debido proceso. En todo caso, ¿cuáles serían las pautas que debiera de cumplir un juez para no vulnerar este derecho? Ya se ha dicho, en primer lugar, que la aplicación de la motivación no es su extensión y que no todo, no cualquier punto expuesto por las partes debe de ser respondido por el juez. Constitucionalmente lo que se dice es la congruencia o la correlación. Eso es muy importante, porque no hay que variar los hechos ni el derecho de modo sorpresivo, aunque esto tiene unas pautas de mayor relajación a diferencia del hecho que es inmutable. El derecho sí se puede cambiar en varias cuestiones. A veces no necesariamente se exige conocimiento previo, no sorpresa, cuidado. Eso en el tema
de la motivación que estamos hablando. Pero creo que nuestro Código Procesal Penal tiene las reglas históricas que se dan, ¿no es cierto? Primero, en el proceso de apreciación tenemos lo que es la interpretación de lo que las pruebas dicen, las pruebas pertinentes y útiles, ¿no? Uno desecha de plano las perdidas inútiles. Las pruebas pertinentes tienen que interpretarse individualmente. ¿Qué es interpretar? Explicar, entender lo que dice. Pedro dice que vio matar a Pablo. Ya, pues eso es. Porque si dice que Pedro dice que no vio y cuando vio, ahí estamos ante un grave problema. De luego, esa sentencia arbitraria. Después tenemos el análisis de toda la información que es por peso, ¿no es cierto? O sea, vas a analizar en su conjunto, es lo que se llama el juicio técnico de credibilidad de la prueba personal, cientificidad de la prueba pericial, coherencia de la prueba directa o material del juez, etc. Todo eso hay que trabajarlo de un modo sencillo, de un modo práctico, con rigurosidad y punto. No se te pide tanto, porque ustedes ¿qué creen que un juez, las famosas, en Italia llaman sentencias tratado? 50 páginas. No, señores. No. Eso no es. En esta parte del mundo también cuando hay las grandes sentencias son de muchas páginas, pero uno va párrafo tanto, tanto y tanto. Acabó. Hay que ser conciso, que es un arte la concisión. Hay que decir todo lo que se debe de decir, pero nada más que eso. Lo demás no, abundar es... Hay ahora un criterio que, porque el Consejo de la Magistratura ha impuesto poner citas, y luego me empiezan, por ejemplo, me acuerdo, me da mucha risa, ¿no? Patrimonio, delito de robo, el bien jurídico es el patrimonio, el robo significa tal cosa, el dolo es esto, y citan autores. Oiga usted, ¿el problema es ese? No es, pero si no es el problema, usted no se meta a decir eso. Usted defina cuál es el problema y resuelva y vaya al problema. En lo que es sentencia de impugnación, que es por eso distinto a la sentencia de instancia. A ver, ¿cuál es el punto impugnativo? ¿Qué cuestiona? A eso me voy. Lo demás no me interesa. A eso me voy. No voy a decir del principio que tal. No, señor. ¿Qué dice usted? Que el señor que la apreciación es contradictoria, que el testigo se ha contradicho. Y eso para mí equivale a que no hay prueba plena y en consecuencia que me absuelvan. Eso voy a responderle. Yo responderé, ¿es contradictorio, sí o no? ¿Qué tanto? Y si eso merece absolución o no. Punto. No me voy a más. Hoy en día, básicamente, la casación está trabajando en función a la motivación. Hoy en día, casación es control de motivación, nada más. Lo demás no tiene mayor importancia. Ok, doctor. Profesor, ¿qué opina de las decisiones del Tribunal Constitucional que en algunos casos han contradecido las resoluciones del Poder Judicial? Bueno, a esto se llama la guerra de las Cortes. ¿No? Desde luego, pueden haber decisiones que contradigan lesionen algún derecho fundamental y desde luego corresponde en un proceso de libertad. Sigo ahí a mi maestro Jimeno Sendra, ser pues rescindidas, anuladas no se dice, rescindidas, está bien. Y esto se presenta cuando hay dos cortes distintas. Cuando se entrega la jurisdicción de la libertad también a una corte. Esto no pasa en Italia, por ejemplo, pero pasa en Alemania, pasa en España, y acá en América Latina se ha difundido esa tontería. Y genera pues estas pugnas, ¿no? Y sobre todo, la pugna se amplía cuando no hay autorrestricción, self-restriction se dice, ¿no? No hay autorrestricción. Cuando
un ámbito es nuclearmente constitucional o no. Cuando sí lo es. Ya no hablemos de continuidad esencial, que eso ya la doctrina ya lo superó, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Y ese cuándo se aplica restrictivamente o ampliamente. Si vas a aplicar, si lees la sentencia de Yamoja, pues finalmente todo puede ser analizable por el TC. Todo. Ha cogido un manual y lo ha repetido. Y eso es malo. Porque solamente habrá una o dos que son estrictamente constitucionales, más no, son ordinarias. Además hay un punto que es clave, ¿no? Bueno, eso es para nosotros, ¿no? Los defectos de motivación, previa censura por el Tribunal de Revisión, no es anulable. Se subsana ahí mismo. Eso es algo claro. Estoy mirando mucho, observando mucho en las sentencias con el nuevo código que los presidentes o los tribunales de apelación anulan, ¿no? Es un desconocimiento de lo que es. Ya la nulidad no es concebida como una sanción procesal. O sea, con eso ya te digo todo. Eso en principio y eso es básico. En segundo, yo creo que hay que leer, hay una sentencia emitida por la Corte Interamericana, cuyo ahorita se me ha olvidado el nombre, es un apellido árabe. Mohamed, ¿no? Mohamed versus Argentina. Sí, hay ahí leído el dictamen de Mayer, como siempre equivocado en estos temas, porque él cree que esa norma es norma norteamericana y la aplica en Norteamérica, cuando creo que Montero Roca le ha dado una respuesta clarísima y Caferata le ha dado un landeo duro ahí. Pero bueno, con Mohamed hay que hacer varios cambios en la jurisprudencia actual. Varios cambios. No hay ningún problema. Porque no es que califique de inconstitucional condenar al absuelto. No. Más eso forma parte de mi libro, que ya diré varias cosas más sobre el tema. Es Mohamed, ¿no? Sí, Mohamed. Sí. O sea, hay otras más que ha dictado el Tribunal Europeo últimamente, que ha rectificado, ¿ah? Pues decime la sentencia Constantinescu, la sentencia, olvídense, hay otras nuevecitas que ya se ha cambiado. Con eso hay que trabajar bien el tema. Profesor, ¿por qué cree usted que en la actualidad la opinión pública tiene un concepto negativo acerca del rol del Poder Judicial? Siempre van en contra del Poder Judicial. Fíjese, el tema es más profundo y es más grave. El concepto de la gente es hacia el Estado como institución global. La apreciación de conjunto de los poderes públicos es bastante baja. Y eso refleja un descontento de la sociedad respecto a que el Estado no cumple con las funciones que considera la población que debe cumplir. ¿Cierto? Esta constatación, desde luego, no significa o significa en todo caso también, que las autoridades de los poderes públicos no han tomado conciencia de los grandes problemas que atraviesa el Estado como corporación, como institución, y no la han dotado de los instrumentos necesarios que puedan hacer para responder a las inquietudes ciudadanas, aunque claro, decía don Fernando Belaúnde que el Perú es un país de grandes necesidades insatisfechas. Es pues imposible calmar, satisfacer las necesidades, que esto es un tema progresivo. Lo que aparentemente no se ve es la progresividad, porque a ello se unen mucho los escándalos vinculados a corrupción o a inestabilidad política y jurídica. Creo que este es un tema que hay que tenerlo siempre muy presente
cuando se haga una crítica global al Estado. Pero en tema de justicia hay sus particularidades, ¿no? Cuando el rol central es resolver conflictos en un país de una muy baja institucionalidad y con una gran penetración de la corrupción, pues entonces es un terreno abonable y abonado para que las conductas irregulares se den. Y además, cuando el Poder Judicial es el órgano que todavía es el menos tecnificado del Estado, en donde las respuestas de políticas públicas judiciales aún faltan desarrollarse, pero sobre todo consolidarse, expandirse y mantenerse. Aquí hay un problema, creo yo, de arquitectura institucional, de cómo se organiza el Poder Judicial e institución, ¿no? Pero también tiene usted que ver que hay otro tema. Las percepciones ciudadanas tienen bases reales, eso es cierto, bases reales. Pero también hay un componente emotivo y un componente de transferencia, ¿no? Y cuando se han intentado otro tipo de metodología, vemos que el índice de insatisfacción cambia. Si uno se centra básicamente en abogados y en litigantes, el índice de 9 o 10 u 11 que estamos sube a 35, a 38, ¿no? Pero también no es una cantidad que también debe mejorarse. Pero en fin, yo creo que es un tema global del Estado peruano, es un tema de nuestra institucionalidad, que aún falta mucho. Y claro, los grandes culpables han sido los dictadores y aquellos que han instaurado gobiernos autoritarios competitivos, aquellos que han querido interferir, que han querido colocar a la justicia bajo su férula. Y también, por cierto, jueces que han permitido esto. Y además, sistemas de control que aún les falta mayor dinamismo, mayor eficiencia, rapidez, ciencia en todo caso. Porque las malas conductas, hay mecanismos como controlarlas. Ojo, hasta determinados puntos razonables, ¿eh? Es igual como el delito, no se puede distinguir. Eso sería una sociedad pues, de cementerio y eso no es, pues no. Todo hay, pero las cotas ya se han rebalsado y eso es el drama. Y que se sigue, o sea, hay una pendiente. Sí. Ese es el problema. Sigue en aumento. Ese es el problema que tenemos. Y eso hay que pensarlo con mucho cuidado, porque hace eso de nuestro sistema institucional y de la democracia. Eso es peligroso. Ese es el peligro que veo, ¿eh? Los cantos de sirena de una masa muy grande de autoritarios. De un lado los demócratas precarios, por un lado, por otro lado los autoritarios de siempre. Y ya saben a quiénes me refiero. Doctor, usted ha asumido la presidencia del Poder Judicial. ¿De qué manera esta institución podría coadyuvar en el desarrollo de una mejor sociedad? Fíjese usted, un poder judicial sano, un poder judicial fuerte, un poder judicial que se empodere de su función, puede mejorar el desarrollo del país de un modo altamente significativo, porque expresaría que somos un país serio, un país que cumple las reglas, que las hace cumplir y que hay una justicia que funciona y que con orgullo se puede decir, como alguien decía antes, hay tribunales en Berlín, hay tribunales en el Perú, en donde las conductas ilícitas en general
los comportamientos que van contra la ley, que van contra los contratos, sean rápidamente procesados y resueltos conforme lo exige la ley. Creo que allí está. Un profesional fuerte es sinónimo de una democracia sólida y de un país viable.